Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bienvenidos a otra cápsula educativa. Mi nombre es Gerson Ovalle y en esta ocasión nos vamos a ir muchos siglos atrás. Ya hablamos del siglo XIX en Guatemala con la literatura postindependentista que parte de 1821 al siglo XIX, el siglo XX de Guatemala que es una evolución en cuestiones de la literatura, pero ahora hablaremos de mucha historia. Vamos a remontarnos incluso hasta siglos antes de Cristo con la literatura grecolatina del área de lengua y literatura para cuarto bachillerato. Este tema nos lleva al origen de todo, a las formas primigenias de la literatura griega y romana o la literatura latina, dos periodos literarios que marcaron la historia para siempre. Ahora, ¿por qué hablo de que son las formas primigenias de literatura? Porque de cierto modo, el punto de partida cuando se llega a estudiar historia literaria es este, la literatura griega, que después pasa a ser literatura romana o literatura latina. Entonces, hoy aprenderemos sobre la literatura greco-latina. Ahora bien, como ya es tradición en las sesiones, tendremos un poquito de contexto histórico. Para ello vamos a hacer un pequeño recorrido, pero muy pequeño, de dos estaciones. La primera estación o la primera parada de nuestro viaje es en los siglos anteriores a Cristo, cuando la civilización griega ostentaba poder político, porque Atenas, Esparta y todas estas civilizaciones eran un reflejo, eran lo ideal en cuanto a política entre comillas de aquel entonces. Y su sociedad buscaba las respuestas a todas aquellas incógnitas del mundo. Aquí es en donde surgen las ciencias, la astronomía, la botánica, la medicina y demás, en formas muy primitivas, pero en fin, era un afán de investigación de aquel entonces. Y la segunda y última estación, o la última parada, perdón, será cuando la civilización romana toma el control de Europa y con ello también toman todo el arte griego y lo convierten a su propio punto de vista, o sea, modifican de cierta manera o hacen suyo el arte griego. Ahora, para ayudarnos un poquito en el tema en cuestión, vamos a utilizar un mapa conceptual, el cual verán en pantalla. Muy bien. Entonces, la literatura grecolatina, también conocida como literatura clásica, por, por ser la primera, por ponerle algún motivo, comprende toda aquella producción literaria que va de siglos anteriores de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, que es cuando el Imperio Romano ya se rompe, ya cae, por decirlo así. Esta literatura marca un origen de la mitología griega, porque aquí es en donde empiezan a surgir, por ejemplo, los dioses, Zeus, Hércules, Cerbero, que es el perro mascota y guardián del Hades, con Hades, como el señor de esas tierras. Y la cual es representada muchas veces mediante fábulas, las cuales relatan ciertos episodios de la vida. Son cuentos o son fábulas, realmente es misticismo de aquel entonces. Y son episodios de la vida de los dioses helenos, su heroísmo, sus hazañas, incluso sus engaños y demás características de estos dioses. Y juegan un papel importante en las dos obras de Homero, que son la Ilíada y la Odisea. Para apoyarnos un poco con nuestro mapa conceptual, tenemos el contexto también de la literatura griega un poquito más resumida, que es que la cultura griega llega a su máximo esplendor en el siglo V a.C., cuando Atenas alcanza su formidable desarrollo artístico y cultural. Por eso lo dije, Atenas es lo mejor, es como, ¿cómo decirlo? Los países del primer mundo en la era actual. Atenas era lo más top del momento. Atenas era lo que cualquier nación quisiera hacer. Ahora bien, en cuanto a las novelas de Homero, la Ilíada, por dar una breve reseña, la Ilíada se centra en la guerra de Troya, la toma de Troya. Aquí vemos episodios de cómo llegan los barcos a las playas de Troya, cómo interactúan incluso los dioses con los soldados. ¿Por qué? Porque los dioses son mezquinos. Por mucho que se crea que, bueno, el dios judeocristiano, eh, sin contar las historias en donde manda al pueblo a tomar tierras y a matar a todo aquel que no le crea, eh,
estos dioses, los dioses griegos, eran aún más mezquinos. ¿Por qué? Porque estos dioses se inclinaban por un bando, por decirlo así, y se quedaban en ellos y hacían todo lo posible porque las cosas salieran bien para este bando en cuestión. Algunos estaban con los troyanos, otros estaban con los invasores, pero los dioses estaban divididos. Eso marcó Homero. Y la Odisea, que es un post, por decirlo así, guerra troyana, en donde se marca el viaje de Odiseo. El viaje de Odiseo a regresar a su casa con su prometida. Y este viaje lo que marca es mucha mitología. Porque Odiseo llega incluso a llegar al Hades para encontrar una manera de llegar a su hogar. Se encuentra con el Cíclope y con incluso criaturas marinas. ¿Por qué? Porque esto se da en un barco, la Odisea. A encontrarse con su hijo también. Y Y estas dos obras son muy representativas de la época, sin contar los fabulistas de la época, los cómicos de la época, o a Safo, que es por lo menos la que yo conozco, la única escritora sexo femenino de aquel entonces. Que ella escribía al amor, escribía a ese amor fraternal. Muchos decían que era lesbiana, realmente no se sabía en cuestión, porque escribía a las mujeres que la acompañaban, a sus amigas y demás personas. Ahora, esto no es todo, porque cuando los romanos hacen la invasión y conquistan Grecia, toman toda la producción literaria para adaptarla a lo que serían sus dioses, realizando cambios de nombres en dichos dioses. Apolo, Júpiter, Venus, que sería Afrodita, entre otros. Un poquito más de contexto en el cuadro, en el mapa conceptual, es que el nacimiento suele ubicarse en el año 240 a.C., el nacimiento de la literatura latina. En este año, los magistrados romanos encargaron un Livio Andrónico. Sí, un Livio Andrónico. Ahora bien, además, también crean sus propias producciones que se basan en lo establecido por los griegos. Cabe destacar que ambas civilizaciones desarrollan sus obras en los tres géneros existentes en el momento. El lírico, que es la poesía que iba acompañada por música, la lira, por ello el nombre lírico, el épico, que eran las historias de los héroes, de los dioses y demás, y el dramático, que como su nombre lo indica, su temática era el drama, era la tragedia, o el género dramático trágico, por decirlo de alguna manera. Por un ejemplo es la Edipo Rey, la historia de Edipo Rey, que es que una profecía le llega al papá de Edipo, entonces abandonan a Edipo. Edipo ya crecido llega a reencontrarse con su padre, que al final lo mata, por decirlo así. Se entera de esto, luego llega a tomar el poder como un desconocido, su mamá no le conoce, hasta después que se dan cuenta de esto, de la profecía, porque llega un ciego a decirles de que eso es lo que ocurría, que Edipo iba a tener hijos con su mujer y que iba a gobernar el pueblo de su padre. Edipo, consternado por esto, al final se termina rasgando los ojos y su madre se termina suicidando. Y así termina Edipo. Es una tragedia, ¿verdad? Por eso el drama o la tragedia son lo mismo. Y una obra latina semejante a las de Homero es la Eneida de Virgilio. Ahora bien, en cuanto al teatro y la educación, se puede decir que la literatura grecolatina ocupaba sus fábulas, para transmitir valores y su sentido de la ética. Dichas fábulas eran representadas en el teatro de aquel entonces, teatro que era solo representado por hombres, por decirlo así. Algunas características también presentadas en el mapa conceptual son el equilibrio entre el fondo y la forma. Esto lo emplearon mucho los filósofos, más que todo. Destaca su orientación didáctica, por eso todas las fábulas presentan una inclinación a la enseñanza de valores, por decirlo así. O era lo que se quería dar a presentar incluso con los cuentos de los dioses. Y una tendencia a la predestinación y el fatalismo. Cuando se dice predestinación se refiere al hado. El hado es el destino. Como se explica en Edipo, el oráculo dice que el hado o el destino del papá de Edipo es que pase tal y tal cosa. En la Ilíada es lo mismo, siempre se menciona al hado o al destino. ¿Por qué? Porque es una fuerza implícita, pero que maneja los hilos de las historias, maneja los hilos de todo aquello que está en la producción grecolatina.
Y las características en la literatura latina es que estos adoptan de los griegos el uso de las máscaras en el teatro. El mismo autor podía interpretar varios personajes cambiándose la máscara y el vestuario. El teatro era así. No todos eran actores, no todas eran actrices, de hecho no había casi ninguna actriz. Todo teatro era representado por hombres en su totalidad. Pero el uso de máscaras fue imprescindible. Y de hecho, si mal no recuerdo, en la clase anterior hablamos de una propuesta que hacía Miguel Ángel Asturias sobre el teatro indígena. Él también habla de las máscaras. Las máscaras le dan un toque, ¿cómo decirlo? Las máscaras le dan un toque bastante distintivo, peculiar al teatro. ¿Por qué? Porque es un cambio de realidad. Imagínense, yo ahorita soy esta persona. Soy Gerson Ovalle y mi cara es una máscara. ¿Ya? Y yo de esta mano tengo la máscara de mi señor padre y de este lado tengo la máscara de Hitler, por ejemplo. Entonces, yo me quito la máscara de mi cara, me quito mi máscara y me pongo la máscara de mi papá. Yo soy mi papá entonces. Yo soy esa persona que va a trabajar todos los días, yo soy esa persona que descansa un día sí, un día no, perdón, mi papá no trabaja todos los días, es un día sí, un día no. Yo soy esa persona que le encanta el deporte, yo soy esa persona que le encanta la pastelería y demás. Ahora, si yo me quito esta máscara y me pongo la de Hitler, entonces soy ese personaje que es recordado por iniciar una Segunda Guerra Mundial, es recordado por ese deseo de que Alemania fuera grande, soy recordado por aquel que perdió las riendas de la guerra por haber perdido en Rusia, en Stalingrado y en otras batallas que fueron decisivas, como la de Normandía y demás. Eso provocaban las máscaras en el teatro. Ahora bien, no se puede olvidar tampoco la aportación de los filósofos. Ojo, los filósofos son importantes en este periodo. Los filósofos helenos, en cuanto a las cuestiones éticas y morales que desarrollaban en sus escritos como el Banquete o la República de Platón, también buscaban educar. La mayoría de estos escritos tenían un fin educativo, por las cuestiones antes mencionadas, el desarrollo de la moral y la ética, y por último y no menos importante, la lógica. En el Banquete y en la República, o incluso en los diálogos de Platón, se muestran cuestiones éticas, en donde contraponían ciertas situaciones. Platón preguntaba a cierta gente que encontraba y le planteaba ciertas situaciones a ver cuál era la perspectiva o cuáles eran las decisiones que estas personas tomaban. Por ello es que la lógica en este periodo es importante. Es donde se empieza a desarrollar el pensamiento crítico de la gente, donde se empieza a desarrollar ese pensamiento de toma de decisiones y de decir esto es bueno y esto es malo para algunos. Porque, ojo, Platón, Aristóteles y cualquier filósofo griego o latino no, no daba la palabra absoluta de que esto era bueno o esto era malo. Cuando uno de los personajes o una de las personas que le respondía a las cuestiones en sus diálogos daba, por decirlo así, una premisa o daba un enunciado o una afirmación, Platón o el filósofo que sea preguntaba otra cosa, de manera que daba vuelta a la situación y volvíamos otra vez a ese proceso de pensamiento, a ese proceso en donde se tenía que encontrar una respuesta a una situación no incómoda, sino inusual incluso. Ahora bien, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que la literatura grecolatina es el inicio de la cultura literaria. Es el inicio de la literatura, de la historia literaria. Si bien hay escritos que árabes o rupestres de aquel entonces que eran pictóricos, la verdad es que la literatura como tal, o por lo menos eso es lo que se cree, inicia aquí, en el periodo antes de Cristo con Grecia y después con Roma y de ahí sucesivamente con todos los periodos que se vienen. Aprendimos que los antiguos también se preocupaban por las cuestiones éticas y morales del ser humano, por lo que buscaron una manera de enseñar estos temas, que en este caso eran los diálogos o las preguntas, las fábulas, además de que desarrollaron una lírica incomparable y una narrativa que a pesar del paso de los siglos sigue vigente. La Ilíada y la Odisea se sigue enseñando, la Eneida se sigue enseñando, la lírica griega también se sigue enseñando porque es el inicio de todo. La lírica griega es hermosa. Y ahora, como consejo, toda lectura, nos aporta una enseñanza, sin importar su antigüedad. Muy antiguo puede ser, pero más de algo nos puede enseñar, porque de todo se aprende. Las obras grecolatinas entonces son importantes para la historia literaria.
y para todo aquel que se quiera adentrar en el mundo de las letras. Así que tú o tu grupo pueden empezar por la toma de la lectura de algunos poemas antiguos, aprender sobre la mitología, las fábulas y todo el catálogo que el periodo literario este nos ofrece. ¿Por qué? La literatura clásica es muy vasta, amigos míos. La literatura clásica es bastante grande, bastante extensa si nos enfocamos solo en la mitología, si nos enfocamos solo en filosofía, si nos enfocamos solo en narrativa, en poesía incluso. Hay mucho de dónde escoger. Ahora bien, antes de irme, como ya se hizo en la clase anterior y en la anterior de la anterior, tanto en la descripción como en un mensaje anclado dejaré los enlaces para el mapa conceptual que utilizamos y para la rúbrica con la que se evaluará un foro. Este foro eh, será general. No habrá un poniente en específico, sino que tanto los alumnos, el grupo, el alumnado, incluso el docente, yo en este caso, podríamos ser ponentes y cuestionadores, por decirlo así, o espectadores de esto. Y el tema principal sería lo aprendido, ya sea que se pueda tomar algún poeta, algún filósofo, algunos cuentos mitológicos, alguna obra de Homero, por ejemplo, y demás, y de ello se hace un foro. Entonces, para evaluar este foro se usará una rúbrica, y esa rúbrica también estará anclada en los enlaces de abajo. Ahora, dicho esto, finalizamos otra sesión más, queridos míos. Y recuerden, como siempre, lo que siempre les he dicho, si no están dispuestos a aprender, nadie los va a ayudar. Pero si están dispuestos a aprender, nadie los va a poder parar, queridos. Muchas gracias.